Recientemente hemos podido comprobar a través de una encuesta que transmitió Panorama que muchos jóvenes no tienen ni la menor idea del infierno que se vivió en el Perú en la época del terrorismo. Una época en la que más de 30.000 peruanos murieron torturados y asesinados por los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Eran los años en los que vivíamos aterrados entre apagones, explosiones de coches bombas, asesinatos selectivos y masacres a poblaciones enteras, como la de Lucanamarca, que un sobreviviente describe así ante la Comisión de la Verdad. Imagínense el cuadro. Dice, estaban con las manos y los pies amarrados. Los habían cortado con hachas, cuchillos y picos. Incluso les habían echado agua caliente. Encontraron a los niños quemados, sus manitos y sus caritas. A los recién nacidos les habían sacado las tripas y pisado sus cabezas hasta que salgan sus sesos. Ese era Sendero Luminoso, un grupo de fanáticos crueles que no conocía la más elemental piedad y que impuso entre los peruanos el dolor, el miedo, la violencia y la muerte. El terrorismo generó una espiral de destrucción y pobreza. Despojó a los campesinos de todo, de sus parcelas de tierra, de su ganado, de sus cosechas, de las autoridades que ellos mismos habían elegido y hasta de sus familiares, a quienes vieron morir de la forma más horrenda. El terrorismo espantó la inversión y sin inversión no hay trabajo. Los negocios quebraban y las colas para conseguir lo más básico, leche, querosene, pan, azúcar, eran interminables. Los precios subían de la mañana a la tarde. Así vivíamos y así no queremos volver a vivir. Por eso es importante recordar para no repetir. Estamos ahora con Patsy Adolf y Liliana Choi, dos experimentadas periodistas que cubrieron información de la época en provincias y aquí en Lima. Bienvenidas, Patsy, Lili, quien además es nuestra productora general. ¿Cómo estás, Verónica? Vamos a compartir un poquito lo que ha sido para ustedes vivir esto de cerca. Desde el distrito de Andajes, provincia de Ollón, a 3.500 metros de altura, de anoche una patrulla senderista incursionara y asesinara a las autoridades de este lugar. Aquí vemos a unos cadáveres del alcalde, del secretario, del consejo y del gobernador, acribillados por los senderistas. Gran consternación en este distrito. Ha llegado también ya una patrulla policial y los cadáveres aún permanecen aquí en la plaza principal. Son 6 las autoridades asesinadas, aparte del alcalde, el teniente alcalde, el gobernador, el juez de paz, secretario del consejo y otro civil. Estos son los otros cadáveres de esa cruenta noche en que incursionó Sendero Luminoso en este pacífico pueblo de Andajes. La violencia se siente recrudecer en Ayacucho. Anoche, un comando terrorista compuesto por entre 8 y 10 senderistas asesinó a 3 ingenieros y al guardián del proyecto especial Río Cachi y dejaron gravemente heridos a otros 2. Este horrendo crimen sucedió alrededor de las 9:30 de la noche cuando los ingenieros regresaron a su casa vivienda ubicada en la Manzana P, lote 9 de la urbanización María Parado de Bellido, en la misma Huamanga. Este proyecto especial Río Cachi venía trabajando para dotar de agua y energía a los pueblos marginales de Ayacucho. Esas imágenes de los ingenieros de Río Cachi lo tengo tan presente porque fue una de las primeras veces que sentí. Llegamos a los minutos de que había ocurrido esta matanza, porque estábamos a 2 cuadras en el hotel de turistas de esa época en Huamanga. El olor a la sangre fresca que se está derramando en el piso de este ingeniero que había ido a ayudar a la población. Eso es lo que estaba escuchando, que habían ido para... Fue atroz. Y así como agua. eso hay tantos reportajes y tantas vivencias y recuerdos que me han chocado un poco, ¿no?, verlo ahora. Y era curioso, me imagino, en esa época ver justamente eso, ¿no?, que la gente que llevaba ayuda al pueblo era asesinada y masacrada de esta manera. Así es, fue así. Eran unos ingenieros que venían, como te digo, a poner este proyecto tan importante de Río Cachi y igual las autoridades en Andajes. Son gente que estaba ahí elegida por el pueblo y porque llegaron a hacer un juicio popular porque no les gustó lo que dijo, así era. Los mataron a todos. Era cosa de todos los días, como te contaba, con los policías que los agarraban en las puertas de los bancos, donde fuera, para robarle un arma, matarlos de frente, un tiro a la cabeza. Y tú llegabas y veías al pobre ser humano tirado en un piso con el cerebro chorreado. Y dices, ¿cómo puede ser esto, no? ¿Qué sucede en el país? ¿Qué sentías, Patsy, cuando
te tocaba reportar, porque es parte del trabajo, pero normalmente el trabajo de un periodista, a menos que sea un periodista de guerra, digamos, o de situaciones extremas, no es así de estar viendo muertos, dolor, cadáveres, constantemente, ¿no? Porque no eso era normal, un día a día. No es lo normal, pero se volvió cotidiano en esas épocas, los 80. Era todos los días, Liliana, ¿no? Tú eres testigo. Era todos los días. Sabías de una bomba, de un policía muerto, de una autoridad, de un alcalde. Tú estás comiendo en un restaurante y tú sabes si te iba a caer una bomba o no. Bueno, y ahora vamos a ver algunas imágenes, Lili, ¿qué te parece si recordamos? Porque a ti sí te tocó cubrir Tarata, estuviste ahí. Sí, sí, tremendo. Quizá una de las experiencias más duras que yo he vivido en mi carrera. Soy desde Miraflores. Roberto al fondo. Este es otro de los heridos que están tratando de evacuar de la intersección de Tarata y Alcanfores, Miraflores, después de este cruento atentado terrorista. Estas víctimas se encuentran atrapadas en las tiendas comerciales y en viviendas de esta calle. Esta es la entrada a la playa de estacionamiento ubicada en la calle Alcanfores, donde lo primero que podemos ver es el cuerpo de un estudiante muerto que transitaba por aquí. A pocos metros de él están los restos del coche bomba. Ya está llegada, estoy en edificio San Pedro. Primero sonó una bomba por Banco Continental, ¿no? Y mi perrita salió corriendo y yo salí, traí una bomba en el edificio San Pedro. ¿Estás sola? ¿Estás sola? Con mis 2 hijos, tomando mi comida, sí, con mis 2 hijos. Bueno, sinceramente es una impresión que yo no puedo expresar con palabras, porque ha sido algo terrible. He visto gente muerta, totalmente destrozados, sin ojos, las manos todas deshechas. Ya no puedo. Nada, la bebé. Hasta el cierre de esta edición, la policía y los bomberos continuaban con el rescate de las víctimas de este cruento atentado. Todavía cómo impacta, ¿no? Sí, sí, y es del 92, fíjate, y yo recuerdo que ese día me tocó turno de tarde y había estado cubriendo todos los atentados de la tarde, es decir, coche bomba en un banco, coche bomba en otro, con heridos y con muertos. ¿Cuántos atentados podían haber por día, Lili, en Lima? En un turno de 8 horas que cubríamos, fácil 3 o 4. Sí, porque yo recuerdo que estaba por la Avenida México cubriendo un atentado y entonces me llaman por la radio y me dicen, Lili, vete a Miraflores, Tarata. Ya, ok, pero vete rápido porque es grande. Ay, grande como todo, lo de todos los días, porque ya uno, como decía Patsy, se vuelve a lo cotidiano, ¿no? Seguramente debe ser otro coche bomba en otro banco, o mataron a un policía, ya uno se insensibiliza hasta cierto punto, ¿no? Hasta que la realidad te hace aterrizar de nuevo. Y entonces fui para allá, pero me decía, apúrate porque es grande. Y cuando llegué y estaba a unas cuadras y vi el desorden, el caos, o sea, nunca me imaginé que grande era esa magnitud de desastre, ¿no? 25 muertos, miles de heridos y el impacto de llegar rápido, porque no estaba muy lejos yo. Entonces, hubo un tramo que ya no podíamos entrar con la camioneta y fuimos corriendo. O sea, nos bajamos a 2 cuadras y entramos, ¿no? Y estaba todo... los muertos en el piso, nosotros, el camarógrafo y yo haciéndonos sitio para poder pasar entre ellos, por el costado, tratar de no pisarlos, no cortarte con los vidrios que caían de los edificios, las vigas, es decir, todo era un desastre, un caos, ¿no? Muy duro. Me imagino, además las imágenes de esa señora que salía hablando eran realmente impactantes y como esa señora habían miles. Sí. Cada uno peor que el otro. Y la descripción esa de personas sin ojos. Sí. Terrible. Es más, recuerdo que era tanto el desastre que los bomberos, la policía no sabían qué hacer, por dónde empezar, a quién atender primero si todos estaban muy mal. Hemos subido en la camioneta, en la unidad móvil, a heridos nosotros. Hemos bajado las cosas de la cámara, el maletín y hemos llevado gente. ¿Cómo te sentías, Lili? Porque se te veía tranquila en ese momento. Creo que uno hace de tripas corazón y cuando tiene que presentar la noticia, bueno, dice, no, voy a serenarme porque esto es parte del trabajo, ¿no? Pero hay momentos en que no, el trabajo y los sentimientos se comienzan a confundir y cuando yo recuerdo que llegué a mi casa sí estaba en shock, ¿no? Comenzar a recordar todo y ahí se vienen todos los sentimientos encontrados y ya, bueno, lloras, comienzas a procesar todo, ¿no? Todo lo que viste. No pude dormir esa noche. Y Patsy, ¿qué, digamos, te impactaba más en ese día a día, en ese ver lo mismo? ¿Qué tratabas tú digamos, de qué manera tratabas de procesar eso internamente? Lo que más le duele a una persona, a cualquier persona, reportero, lo que sea, es el sufrimiento de un familiar.
¿Cómo no te va a llegar eso al corazón? O ver un hijo que le han volado al padre en 1000 pedazos, o una esposa, su marido policía, que no llegó nunca a casa, ¿no? Son cosas que te van mellando el espíritu, ¿no? Pero tienes que seguir porque tienes que informar. Y en esa época nosotros prácticamente, bueno, tú ibas como reportera y te tocó viajar mucho a provincia y justamente a los puntos más peligrosos, pero nosotros no podíamos salir de Lima, ¿recuerdas? Eso es lo que el otro día pensaba con mis hijos, que ya son jóvenes, ¿no? Les decía, ustedes no saben la suerte que tienen. Uno no podía ir a Huamanga como hacen ustedes, a irse a divertir en una Semana Santa a la plaza, a tomar, a divertirse, a pasear. No se podía. Tú llegabas al aeropuerto de Huamanga y te encontrabas con un túnel de soldados armados que te miraban, tú quedas acá, ¿no? Y tú llegas porque eras periodista, si no, ¿para qué ibas a ir, no? Y era ir a la plaza y estaba vacía, ¿entienden eso? Vacía. No había gente, turistas ni personas. En la noche era apagones. Soldados, camionetas, portatropas, y así era la vida en Huamanga, por ejemplo, ¿no? O en cualquier lugar de provincias. Los chicos ahora van, se divierten, se pasean. Tienen que saber que había algo que era distinto. Definitivamente, Pachi ha considerado muy importante compartir su experiencia y por eso ha publicado este libro que, tengo entendido, Pachi, que ahora se va a usar en algunas universidades también, ¿no? Como libro de consulta. Algunas universidades están empezando a usarlo como libro de consulta y para que los chicos la lean y luego se les haga como una prueba y conozcan, ¿no?, lo que sucedió a través de una lectura fácil y digerible. Has visto muchísimo en esa época, pero ¿qué consideras que ha sido lo que más te impactó? El momento más duro que te tocó vivir. Mira, más duro para mí fue la época, aunque no lo creas, yo no lo cubrí, de Tarata. Porque yo vivía a 2 cuadras y yo trabajaba en otro canal en Santa Beatriz, escuché la bomba. Y mi hijo pequeñito estaba ahí en un edificio que estaba cerquísima. Yo llegué, me acuerdo, a la zona y vi tal impacto de cosas que sufrí, me puse a llorar de los nervios y mi hijo. Y corrí, los soldados querían detenerme y yo decía, no, mi hijo está ahí en el edificio. Y fue horrible pensar que a tu hijo pudiera haberle pasado algo y decía, ¿cómo sienten todos los demás a los que les ha pasado algo a sus familias? Lo sentí en carne propia. Es el caso de nuestra siguiente invitada, a quien quiero presentar con las siguientes imágenes. Vanessa Quiroga Carvajal, de 4 años de edad, hija de una humilde vendedora ambulante, ha perdido una pierna. Mi pierna se rompió. Entonces me llevó al hospital. Vanessa tenía solo 4 años. Ibas a cumplir 5 la siguiente semana, Vanessa, ese día. ¿Recuerdas algo? Recuerdo la explosión, la primera explosión. Que todos pues asustados, ya el que menos sabía, coche bomba. En eso recuerdo que siento como una picazón, ni siquiera como un dolor intenso ni nada por el estilo, sino como una picazón. Mamá, me duele, que es la primera palabra que me sale. Y miro abajo y veo solamente como un charco. O sea, pero aparte de eso recuerdo los gritos, ruido, recuerdo mucha oscuridad, calor. O sea, era como estar en una guerra. ¿Qué impresión te dio, Vanessa, recuerdas, cuando miraste y te diste cuenta que no tenías tu pierna? Yo veo que no veo que no tengo pierna. Lo que yo veo es un charco de sangre. Y hasta ahí es donde me acuerdo. Supongo que ahí me habré desvanecido. Mi mamá me embarcó en un taxi con mi tío y mi prima a que me llevaran al hospital. Y ella se quedó a buscar mi pierna. Y la encontró como casi a una cuadra. Imagínate la explosión a una cuadra. Se saca la blusa, o sea, según lo que ella me cuenta, que se saca la blusa y la envuelve en la blusa la pierna y la lleva al hospital. Y bueno, en el hospital le dijeron que para volverla a implantar tendrían que cortar una parte de la que encontraron y una parte de la que yo tenía, y iba a ser más difícil el tratamiento terapéutico después de eso. Entonces deciden simplemente sellarme la pierna amputada y luego poder utilizar una prótesis ortopédica como la que uso. ¿Y tú te acuerdas el momento que te despertaste en la clínica y tomaste conciencia de que no tenías la pierna? ¿Cómo te lo dijeron? Yo no recuerdo que me hayan dicho que no tenía pierna, pero sí recuerdo que yo sentía un dolor inmenso en la pierna que no había. Y decía, mami, se han robado mi piernita, decía yo, se han robado mi piernita. Las próximas horas, Vanessa, ¿cómo fuiste procesando eso? ¿Cómo fuiste recuperando? Porque tenemos que compartir con el público y contarles que Vanessa hoy día es administradora de empresa, está estudiando una carrera de ingeniería de finanzas. Ingeniería económica. Ingeniería económica, perdón. Y
quiere entrar después a la academia diplomática. Realmente un mérito enorme y una voluntad de lucha excepcional, porque ustedes ni siquiera recibieron ayuda, Vanessa, ¿no? No, gracias a Dios tuve y tengo una madre muy trabajadora. Siempre nos hemos valido por el trabajo de mi mamá. Ya una vez que yo fui grande, ya pude trabajar, ayudarla a ella, ayudar con las cuentas de la casa y todo, pero no recibimos reparación civil, nada, ningún apoyo económico que sí se necesitó y que hasta ahora pues yo lo necesito en el aspecto de, por ejemplo, para pagar la universidad. Sería un alivio poder contar con una reparación civil. ¿Qué le dirías tú hoy a los jóvenes de tu edad que piensan que el terrorismo de repente es algo justificable por la pobreza, por, sabe Dios, todos los argumentos que puedan esgrimirse? Bueno, en el aspecto de los jóvenes yo creo que sería necesario hacerles un reclamo en el aspecto de que en pleno siglo XXI hay bastante información, hay el tema del internet, tienes el internet hasta en los celulares, o sea, puedes averiguar de estos temas. Si ves en la noticia de que Movadef es un grupo que ha sido un grupo terrorista y ha matado a tanta gente, yo creo que ya es hora de abrir los ojos y darse cuenta de lo que sucedió en su momento. No hay mucha información presentada en los libros. Me quedé sorprendida. Cogí un libro de 4º año de secundaria, de un colegio particular, y tenía destinada media hoja a terrorismo. Entonces, me preocupa porque yo digo, con razón, que hay gente que apoya a este grupo subversivo. Ahora, y esa pregunta creo que va para todas, ¿a qué creen que se debe eso? Yo creo que ha sido una desidia, un descuido de las autoridades, de las familias, de todos, pero creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Y creo que lo que tú hablabas y decías hace un rato, Lili, es cierto. Hay un brazo político, digamos, del terrorismo que ha hecho una muy buena labor a favor de su causa. Y la está haciendo todavía ahora, en estos días en las universidades públicas. De buena fuente, tengo la información de que, como decía Patsy, en las universidades públicas hay grupos de infiltrados, ¿no? Estoy hablando de alumnos, grupos, profesores. Falta una intención real de hacer cosas, no se tiene la pelota, no Ministerio de Educación, no los colegios, padres, intención real, hagan algo ya. ¿Qué sientes tú, por ejemplo, cuando se habla de reparación civil para los terroristas, Vanessa? Uy, cuando la primera vez que escuché esto en televisión, dije, ¿qué? Hay humanos, hay gente que tiene cara, que tiene carne, que tiene sangre, que tiene ojos y que ha visto todo lo que ha ocurrido y que los está defendiendo. Es increíble. Esas ONGs que están pidiendo reparaciones para los terroristas, reparaciones civiles, ¿alguna vez se preocuparon de las víctimas del terrorismo, de pedir reparaciones civiles para ustedes? No, víctimas del terrorismo en realidad somos todos. Todos. ¿Por qué? Porque el terrorismo dejó huella y ha sido algo que ha marcado al Perú. No solamente en el aspecto social, sino también en el aspecto económico. ¿Durante cuántos años el Perú ha tenido que aguantarse y amarrarse en gasto público para poder reparar todo lo que ocurrió, todo lo que dejó el terrorismo? Así es, poniendo más claro cuántos hospitales se han dejado hacer, cuántas escuelas, cuántos caminos, cuántas carreteras para reconstruir lo que destruyó el terrorismo. Así es. Y encima, reparación civil. La reparación deberían dárnoslo los terroristas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá, Vanessa, y creo que es importante, lo mismo a Patsy, a Lili, pero creo que es importante tener en cuenta que tenemos que tener las cosas claras y que tenemos que ser un país solidario y agradecido y reconocido. Hay tanta gente que realmente se ha jugado por defendernos de esa violencia criminal que fue el terrorismo y que si no hubiera sido por ellos, sabe Dios en qué hubiera desencadenado el Perú, jamás estaríamos gozando del bienestar económico que se está gozando hoy día, no se hablaría del Perú como un lugar para la inversión extranjera, nada de lo bueno que hoy sucede estaría sucediendo. Entonces, es importante tener las cosas claras y ojalá se empiece a informar de nuestra historia reciente, porque como decía Pasadre, el historiador, un país que no conoce su historia es proclive a repetirla. Bueno, muchísimas gracias, como les dije, por estar acá.